Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. El Señor les bendiga, mis amados hermanos y amigos del Ministerio Pacto Eterno, Pastores Pacto Eterno, bienvenidos. Ovejas de otros rediles y Ovejas Pacto Eterno, bienvenidos también. Amigos que nos visitan por YouTube y damos gracias al Señor en esta hora. Hermanos que nos acompañan en estas transmisiones, el Señor les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios porque desde Pakistán estamos conectados con el pastor Mahanam. Dios les bendiga grandemente por el esfuerzo. Allá son las 4 de la mañana en Pakistán y damos gracias a Dios porque su esfuerzo no queda en vano. Y así a todos los hermanos pastores de México, de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Angola y Estados Unidos, el Señor les bendiga. Amén. Damos gracias al Señor. También ya queremos comenzar en Longmont, Colorado. Ya tenemos unas ovejitas por ahí para comenzar en Longmont, Colorado. Vamos a comenzar en el nombre del Señor. Y vamos a seguir expandiendo la obra del Señor. No sé si está por ahí también el hermano Emeterio Hernández. Damos gracias a Dios, le damos la bienvenida si ya se conectó. Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a tener un tema bien importante. Comenzamos a hervir la olla desde el día, bueno, ya tenemos 2 semanas de estar en el tema de Vasti, Esther, el rey Asuero, Amán, las mujeres que se quedaron en el banquete con Vasti, y también ahora estamos ocupados en los eunucos que estaban acompañando al rey, a la reina Vasti, las mujeres que estaban acompañando a la reina Vasti, y ahora vamos a hablar de los eunucos que estaban acompañando a el rey Asuero. Una nota no curiosa, sino a manera de pregunta tal vez. ¿Por qué se dan los nombres de todos los protagonistas en el libro de Esther, menos el nombre de las mujeres? No sé si habían notado eso. Entonces, les decía que como punto para señalar, no se dan los nombres de las mujeres que acompañaron a Vasti. Debido a que eran muchas, tal vez se hubiera necesitado gran parte del libro de Esther para enumerarlas, pero los personajes que aparecen en la Biblia son, los nombres son funciones. Y obviamente las mujeres que acompañaron a Vasti tenían sus funciones. Pero creo que sus funciones no eran buenas, como los nombres, los significados de los nombres de los eunucos que acompañaban al rey Asuero. Para mí que eran malas influencias, eran influencias, porque uno puede influenciar cosas buenas y cosas malas, puede influenciar sobre lo bueno o sobre lo malo. Por el proceder de Vasti, tenía que se mira pues que sus influencias, sus amigas, sus compañeras no influían en ella para bien, sino para mal,
porque como dicen allá afuera, ¿verdad? El que anda entre la miel, algo se le pega. Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, ya con eso que dice el mundo, que dice el mundo secular, ya podemos ir mirando nosotros que el proceder de Basti era por sus influencias también. ¿Qué hablarían de sus maridos? ¿Qué hablarían del reino? Esas mujeres. Usted sabe que la mujer, no todas por supuesto, pero las mujeres son abundantes en celo, son abundantes en envidia, son abundantes en desobediencia, son abundantes en rebelión. No estoy diciendo que solamente las mujeres, también los hombres abundamos en muchas cosas malas también. Pero lo que influye sobre nosotros nos hace actuar. Es la gasolina que el ser humano necesita para actuar sobre lo malo o en lo malo. Por eso es bueno por eso miramos que el proceder de los eunucos que estaban con Asuero, el rey Asuero, sus actos y hasta sus nombres eran de buen proceder, procedían en lo bueno. Yo voy a leer el capítulo número 1 de Esther. El Señor añada bendición a su santa y divina palabra. Verso 10, 1:10. En el banquete de los 7 días, no en el banquete de los 6 meses, sino en el banquete de los 7 días. Entonces dice aquí, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizza, Arbona, Bigta, Abgata, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. Dice el verso 11, que trajesen a la reina Basti. No dice que la invitaran, dice que la trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. Bueno, aquí tenemos que mirar algo bien importante, mis amados pastores, amados oyentes, amadas ovejas, pacto eterno y ovejas de otros rediles, pastores, amigos del ministerio. Sí es importante que notemos que eran 7 eunucos y qué representan, qué significan sus nombres. Porque esto es bien importante, mis amados hermanos. Ya dijimos y ya lo sabemos por muchos años que los nombres son funciones. El nombre de cada uno de nosotros tuvo una función en el pasado y ya quedó como nombre propio, ya quedó como nombre de una persona. Donde vivía la persona también adquiría esos apellidos. Por ejemplo, Saulo de Tarso, no era ese su apellido, pero había nacido en Tarsi. José de Arimatea, su apellido no era Arimatea, era el lugar de donde nació, de donde vivía. Jesús de Nazaret, no donde nació, pero sí donde creció. Bueno, entonces los nombres así se fueron adquiriendo por dónde nació, dónde creció y la función que traía la persona. Para mirar esto, hermano, tenemos que ver el primer
el primer nombre y dice, mandó a Mehumán. Mehumán quiere decir confiable. Yo lo que quiero que miremos al final de cuentas, le voy a hablar del final para que me entienda el desarrollo de la plática de esta hora. Tenemos que mirar que a Vasti la trabajaron en lo fácil, la trabajaron en lo fino, la trabajaron con guantes, la trabajaron con almohadas, la trabajaron o la procesaron en lo cómodo, sin golpes, sin ofensas. Los hombres que Asuero mandó no era cualquier persona, eran personas con ciertas especialidades de relaciones humanas. Y aquí tenemos a Mehumán, o sea, Mehumán en lengua persa quiere decir confiable. No era una persona a la que se le desconfiaba, sino a una persona que era confiable en el reino. Usted sabe, hermano, que en un gabinete, en un discipulado, en un grupo, siempre hay personas a las que se les desconfía. Hay personas que no son de buen proceder. Sin embargo, el Señor o Asuero manda a la persona más confiable de su reino. Y esto es bien importante, porque se trataba de su mujer. Imagínense, no mandaron al gallo Poninas, no mandaron a alguien, ¿cómo le dijera yo? A alguien mujeriego, alguien que le gustaba tomar lo ajeno, sino mandaron a un hombre confiable. Ya usted sabe, confiable es confiable en todos los aspectos de la vida. Pero no solamente mandaron a Mehumán, lo que platicaba Mehumán era confiable. Y yo creo que Vasti no ignoraba el acento, la personalidad, la conducta de Mehumán. Siempre estaba al lado del rey, y usted sabe que en casa, a la sala de la casa no entra cualquier persona. Nosotros podemos distinguir a los amigos dependiendo dónde los recibimos. Como por ejemplo, hay amigos que se reciben solamente a la puerta de la casa. Mi papá tenía amigos y no los metía a la casa. Yo tengo amigos también y hay amigos que no los meto a la casa, sino hablo con ellos fuera de la casa, fuera de las puertas de mi casa. Ellos tienen un grado de confianza. Hasta ahí llega mi confianza con ellos. Pero hay amigos que los paso a la sala. Eso ya gozan de una confianza mayor. Y hay amigos que los paso del más allá de la puerta a la sala y luego pasan al comedor. Esos gozan de una confianza mayor. Pero hay amigos a quienes les confío. Cuando yo estuve enfermo, llegaban a mi recámara en donde yo estaba en recuperación. Bueno, hay amigos que de una u otra manera ha habido amistad. No estoy hablando de congregación, estoy hablando de amigos personales míos, paisanos, gente que no conoce mi congregación, que de una u otra manera conocen, han saludado a mi esposa.
Entonces el rey Asuero no podía mandar a cualquiera, porque le estaba confiando una comunicación con la esposa, con la reina Vasti. No era una confianza leve o liviana o poquita confianza. ¿O acaso usted no actúa así? Bueno, entonces mandaron a Mehumán porque era confiable. Él podía hablar con el rey, él podía hablar con la esposa del rey, él podía hablar con los tesoreros del rey. Él era confiable en todo el reino. Entonces Vasti no recibió a un vago en la casa o en la fiesta, sino que era Mehumán, era confiable el que llegó. Bueno, de esa misma manera vamos a mirar, hermano, el final de esta plática. Y luego dice el verso 10 que mandaron a Mehumán y luego mandaron a Bizta. Vista con Z, B grande al final, al principio. Vista con Z. También iba pegado a Mehumán, el hombre confiable. Ahora mandan Vista o Vista, quiere decir ligado al rey. Ligado al rey. O sea, usted sabe que eran carne y uña. ¿Ok? Ellos no estaban pegados con chicle. Ellos tenían una amistad muy ligada. ¿Ok? Más o menos como la amistad que tenía David y Jonatán. Más o menos así. Bueno, entonces imagínense la calidad de personas que fueron enviadas a hablar con la reina Vasti, que la llevaran. Usted sabe que cuando hay una persona confiable hasta puede exhortar. Exhortar no es regañar, exhortar no es gritar a una persona, no es ofender. Se puede exhortar con palabras educadas, con palabras respetables. Pero ahí va el hombre. Y no mandaron solamente a Mehumán, lo mandaron con testigos, lo mandaron con... A mí, estos 7 varones que mandó el rey Asuero son como aquellos 7 espíritus que venían acompañando a Jesús. ¿Ok? Entonces, más o menos así. Eran confiables, estaban ligados, una sola... Usted sabe que cuando hay una pareja, dice es mejor 2 que uno, ¿verdad? Porque si el uno cae, el otro lo levanta. Entonces, era uno de los que alentaba al rey cuando estaba triste, cuando estaba débil, cuando estaba decepcionado. No cualquiera podía hablar con el rey. Estaba ligado. Lo conocía cuando estaba enojado. Lo conocía al rey cuando estaba alegre. Lo conocía cuando estaba preocupado. O sea que no era cualquier persona. Entonces a Vasti la están tratando con personas suaves, con personas educadas. Y luego, porque el tiempo avanza y tengo que terminar el tema, también unieron al grupo a Arbona. Oiga bien, esto es bien importante. Me llama la atención a mí que por qué mandaron a Arbona. Arbona su significado es conductor de asnos, conductor de caballos, conductor de carros. O sea que el rey Asuero iba pensando que cuando llegaran los 7 eunucos a la casa de Vasti, Vasti iba a responder positivamente
se iba a ir con ellos. Y era tanto el amor del rey Asuero que no quería ni siquiera que caminara Basti. Como era de presentación de una reina, de la corona regia, así como el rey no se presentaba a pie en un reino, sino montado a caballo, o tan siquiera en una mula, en una asna, como el rey David. El rey Asuero iba confiando de que hasta al conductor de caballos. Y sabe que cuando recogieron a Elías, Eliseo dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esos caballos que recogieron, ese carruaje que recogió a Elías o que participó en ese hecho, eran liderados por alguien. Dios no envía al azar a nadie, no envía sin líder a un grupo. Siempre tuvo alguien que fuera delante del grupo. Y ahí estaba Arbona, que era conductor de los carruajes del rey. Era un festejo, pensando el rey que Basti iba a llegar hasta ahí en estos 7 en estos 7 hombres, en estos 7 eunucos, está representado hasta el arrebatamiento para Basti. Oiga bien esto, bien importante. Y entonces Basti está representando a la iglesia que pudo haber sido arrebatada y no se dejó arrebatar. Basti representa a la iglesia que mandaron por ella y ella no se dio. Bueno, se está poniendo interesante el punto. Y luego dice que mandaron a Victa. ¿Cómo ve? Y Victa quiere decir regalo de Dios. Oiga bien. O sea, le mandaron un don. Como cuando dice la palabra del Señor: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres en forma de hombres. Entonces, el rey Asuero le está mandando a la reina Basti el don del cielo, el regalo del cielo. ¿Y cuál es el regalo del cielo para nosotros en este tiempo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso no hay nadie que pueda representar a Cristo aquí en la tierra más que el Espíritu Santo. Es un regalo de Dios. Por eso el Espíritu Santo es el que reparte dones, los regalos del cielo, porque don quiere decir regalo. Y le mandan un regalo del cielo, le mandan a un hombre que su nombre quiere decir regalo del cielo. En lengua persa se oía Victa, pero Victa en español quiere decir regalo de Dios. Bueno, entonces, imagínense qué personalidades le mandaron a Basti. Como también a nosotros, la iglesia, nos han mandado, hermano, regalos de Dios, nuestra salvación, la paz, la armonía, el gozo, la felicidad. Bueno, vamos a seguir adelante porque me está entrando mucho el tiempo
Y luego le mandaron a Abgata o a Bagata. Esto es bien importante, hermano. Le mandaron al hombre afortunado, eso quiere decir a Bagata, afortunado, el encargado de la fortuna. O sea que no los mandaron con las manos vacías. No llegaron en seco. Iban con las manos ocupadas. Amén. Entonces, tenemos que ir mirando ahí, hermano, Abgata o Abagta, que eso quiere decir afortunado, Abagta. No por el privilegio que llevaba, sino por lo que llevaba en sus manos para la reina Basti. Pero qué tremendo que no era una invitación, no era una no era una ocupación sencilla y simple. No llegaron como hombres simples. Llegaron buenas personalidades. Llegaron buenas personas. Y eso debe tener el reino. Por eso cuando el pastor o la iglesia envía a orar por un enfermo, no envía a cualquiera, no envía a uno que llegó ayer a la iglesia. Envía a los ancianos de la iglesia. Por eso dice la Biblia que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, no al que llegó ayer o la semana pasada, sino una persona confiable, una persona que sepa hacer el trabajo del cielo, el trabajo de Dios. Y luego, eso es para que nosotros miremos, hermano, que Dios no llamó a cualquier persona a este ministerio, te llamó a ti. Por eso nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, según el oficio que tenemos. Nosotros tenemos que ocuparnos de la obra del Señor en la mañana, a mediodía, por la tarde y en la noche. Cuando yo fui oveja, tenía 19 años y por aquel tiempo el pastor acostumbraba a dormirse a las 8 de la noche. Pero cuando llegamos nosotros, estábamos muchachos a la edad de 19 años y desvelábamos al pastor. Mire qué mensajes teológicos nos disparaba, nos enseñaba el pastor, y tomó la costumbre de casi nos íbamos a la 1 de la mañana. Teníamos tema de sobremesa todas las noches, y no crea que en una mesa tomando café, sentados en la banqueta de la iglesia, sentados en las bancas de la iglesia, hablando de la palabra del Señor. Ahora, ¿sabe qué va a hacer su oveja, su rebaño, si usted no se desvela, no hace las vigilias de la noche sobre su rebaño? Van a consultar la internet, y usted sabe que en la internet la mayoría de mensajes están envenenados, no influencian para bien sobre el rebaño, sobre las ovejas, influencian para mal, los tuercen. Las redes sociales, debemos de tener mucho cuidado en eso. Bueno, entonces vamos a mirar al sexto, y luego dice también iba en el desfile Setar. Esto es bien importante. Setar es era un hombre importante dentro de los 7 y es el que todo lo examina, con funciones como las del Espíritu Santo. ¿Okay? Funciones que cada uno debemos, acciones que cada uno debemos de tener, examinarnos mayormente en la Santa Cena o en la Cena del Señor. Amén. Dice que hay que examinarlo todo
Imagínense, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, Setar no solamente miró la oposición de Vasti, también hizo lo posible por mirar si había algo bueno para no eliminarla, para caminar con ella y poderla instruir. Pero, como les dijera, no se dejó formar, no se dejó vestir, no se dejó conducir. Ahí había uno que bregaba con caballos, no digamos con una mujer. Pero vamos a terminar con los 7 eunucos y luego al último que llevan es a Carcas. Oiga bien. Y Carcas quiere decir armonía. Armonía. Él era el que armaba el ambiente a manera de que nadie estuviera desesperado, que nadie estuviera aburrido, que nadie estuviera enojado, que nadie estuviera amargado, y hacía entrar en ambiente al grupo. Pero por mucho que quiso que Vasti entrara en ambiente, no pudo. No pudo. No pudo. Usted sabe aquí, hermano, usted sabe aquí, estamos mirando 7 rostros diferentes. Y esos 7 rostros formaban el rostro de Asuero. Asuero era un hombre bueno, benevolente. Mire que Vasti no fue a la fiesta, pero tampoco la mandó a matar. Ahora bien, estos hombres conocían, le dije, las alegrías del rey, conocían las tristezas del rey. Y mandaron a llamarla, a traerla, pero ella no quiso. Pero termino aquí, hermano, termino aquí con estos hombres. Bueno, hicieron su trabajo, lo quisieron hacer bien, estaban preparados en el ramo, estaban preparados en el oficio, estaban bien capacitados. Esto es como, ¿sabe cómo les pasó? Le pasó a Asuero, como cuando el Señor sembró una viña y la puso en una ladera, le puso una torre en medio, le puso cerrojos, le puso cerco, y cuando fue a buscar fruto, no encontró uvas buenas, sino que uvas silvestres. Y dice Dios, porque es Dios el sembrador ahí, ¿qué más le faltó a mi viña? ¿Qué más? Si aún mismo el rey Asuero hubiera llegado a llamar a Vasti, no hubiera ido. Porque cuando la persona dispone su corazón a no salvarse, no se salva. Puede caminar con Dios, puede hablar con Dios, puede comer con Dios, puede relacionarse con Dios, pero si el corazón de la persona ya está dispuesto a no avanzar, a no cambiar, a no salvarse, no se salva. Puede tener los mejores instructores, puede tener los mejores compañeros, pero si ha dispuesto su corazón a lo malo, no hay nada que lo pueda hacer retroceder de su condición pecaminosa. Las entramos en acción con Esther. ¿Okay? Había un encargado de las mujeres que iban a competir, ahí sí.
para llenar el vacío de Vasti, y Esther lo ocupa. Y tienen que usar a un hombre para llevarla ante el rey. ¿Por qué Meumán y los otros 6 no pudieron llevar a Vasti? ¿Y por qué Hegai sí pudo llevar a Esther? ¿En qué dependió en que Vasti nunca más mirara el rostro del rey? Es más, ya tenía 6 meses, 7 días de no mirar el rostro del rey. Nunca se apareció en el banquete de los 6 meses y no apareció en el segundo banquete de los 7 días. Pero aquí hay un hombre que sí puede, Hegai. Toma a Esther y la lleva a la presencia del Señor. ¿En qué consistió? ¿En qué consistió? Tiene que mirarse en la palabra del Señor en qué consistió. En la formación, hermano. En la formación, ahora sí quiero que me oigan las ovejas. ¿Ok? Ahora sí quiero que me escuchen las ovejas. Tanta influencia tuvieron las mujeres que no tienen nombre, pero yo les voy a poner nombre en esta hora. Una de las que estaba a la par de Vasti era la duda. Otra mujer se llamaba inconformidad. Otra mujer se llamaba celos. Otra mujer se llamaba envidia. Otra mujer se llamaba desobediencia. Otra se llamaba arrogancia. Porque todo eso son espíritus que se mueven en los aires e influencian sobre creyentes y no creyentes, sobre gente buena y sobre gente mala. Entonces pudieron más las influencias sobre Vasti que los 7 eunucos del rey. Y mire que tenían buenas funciones, tenían buena capacidad. Pero no solamente esto. Usted sabe que llegó el momento en que Esther tenía que estar en la presencia del rey. Y miraba, pasó una y no calificó ante los ojos del rey. Y pasó otra, y pasó otra, y pasó otra. Usted sabe cuando un hombre busca mujer, busca novia, lo primero que pregunta es: ¿cómo te llamas? ¿De qué familia eres? ¿De qué región eres? ¿Quién te formó? Porque era hermosa, hermosa, hermosa. Estaba bien formada. Y empezó a Esther a hablar con el rey. Y le dice: bueno, a Vasti la formaron con guantes suaves. A Vasti la formaron con almohadas. A Vasti la formaron con delicadeces. A Vasti la formaron con alfombras. A Vasti la formaron en la grandeza. A mí en la pobreza. A mí me formaron en lo rudo. A mí me formaron en el desierto. Cuando el eunuco me llamó de en medio de las piedras. Y seguramente el rey se quedó asombrado. ¿Por qué una mujer del desierto, una mujer cautiva,
una mujer pobre, escasa, llegó con esos modales, con esa forma, y le dice: a mí no me formaron en lo suave, a mí me formó el martillo, porque era sobrina del martillo. Mardoqueo quiere decir martillo. Por eso, ovejas de otros rediles y ovejas de pacto eterno, no andemos con delicadeces, no exijamos suavidad. Nosotros que nos molestamos cuando el predicador exhorta, cuando el predicador demanda, cuando el predicador golpea, nosotros debemos de saber que en la Biblia pregunta: ¿acaso mi palabra no es como llama de fuego y como martillo que quebranta la piedra? ¿Por qué nosotros pedimos halagos? Eso no es la Biblia. Eso no nos ayuda a irnos en el arrebatamiento. Nosotros no podemos andar pidiendo eso. Dice que seamos como soldados de Jesucristo. Como soldados de Jesucristo, dice, suframos penalidades. Entonces Vasti llegó a ser reina en el reino de Asuero porque fue tratada con martillo. No fue tratada en la suavidad. No fue tratada en la comodidad. Usted háblele solo de amores a su hijo y cuando sea grande tendrá como hijo a un monstruo. Pero si usted lo trata como hombre, porque Dios nos trata como hombres, no como mujeres, pastores, no nos trata como mujeres. Cuando Dios llamó a las mujeres más connotadas de la Biblia, las llamó en su casa, las llamó junto a un pozo, las llamó junto a una fuente, las mandó a buscar, les mandó joyas, ¿ok? Las trató como mujeres, les mandó zarcillos, les dio herencias, les mandó un ángel. En el caso de la mamá de Sansón. Pero cuando llamó a sus siervos, les pidió que subieran a los montes, les pidió que caminaran por el desierto, que atravesaran mares, que atravesaran ríos. Nos envió en medio de lobos y nos puso a un enemigo que anda como león rugiente buscando a ver a qué pastor se devora. No busquemos lo suave. Aleluya. Busquemos el trato que Dios le tiene a un ministro. Eso nos hará ministros firmes, ministros de éxito, creyentes de fe, capaces de soportar el rigor del calor o del frío o del hambre o de la desnudez o de la pobreza. Tenemos que mirar todo esto, mis amados hermanos. Amén. Vasti fue hecha en lo suave. Esther fue hecha en la rudeza. Y permaneció reina por muchos, 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 muchos años. Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos. Agradecemos el favor de su atención. Damos gracias al Señor por la oportunidad que usted nos da de penetrar a la intimidad de su corazón. Esperamos que estas palabras sirvan de reflexión a su mente, a su corazón, que puedan recibir ayuda ministerial, los amigos del ministerio y pastores Pacto Eterno. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Amén y amén.
mi fortaleza, Él es mi gozo. Mi paz, mi fortaleza, Él es mi gozo. Él es mi paz, mi fortaleza, Él es mi gozo. Sobre esa roca, yo seguro estaré. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.